Continuando con el tema que estuvimos viendo la semana pasada sobre nuestro adversario, sobre el gran obstáculo entre Dios y nosotros. Eso significa la palabra diabolos, el obstáculo o el gran obstaculizador. Y también en otro sentido semántico, el padre de la mentira, como nuestro Señor Jesucristo lo bautiza en una de sus tremendas reprimendas a la clase farisaica de los altos jerarcas israelitas de su época. Vamos a ver hoy, en este tenor de cosas, cómo actúa nuestro adversario en nuestra vida cotidiana. Así que el título podría ser ¿Cómo actúa el demonio en la vida de los seres humanos, en la vida de las personas? Bueno, actúa de muchas y muy variadas formas en la vida del hombre. Y principalmente actúa de esas muy variadas formas porque, ojo, es un ser vivo, espiritual y perverso. Les ruego nunca perder de vista en su vida y sobre todo en esa sesión, váyanselo grabando, el demonio es un ser vivo, eso no quiere decir orgánico, es un ser vivo espiritual, no orgánico, y perverso, vivo, espiritual y perverso. Según lo precisa uno de los sacerdotes exorcistas mejor dotados y mejor autorizados por el Vaticano, el padre Dorian Rocha Vergara, que además es uno de los exorcistas más jóvenes del mundo. En una muy reciente entrevista que encontré por ahí en la red para Acción Católica Internacional, que es, por así decirlo, el organismo periódico o la prensa más confiable, la que con mayor fidelidad lanza las noticias relacionadas con lo que acontece en la catolicidad mundial. Este sacerdote, el padre Dorian, explica las formas mediante las que el demonio actúa para impedirnos la relación entre nosotros y Dios. Por eso la palabra diabolos, que en griego significa obstáculo u obstaculizador. Fíjese qué concepto tan interesante. El demonio va a actuar para interferir en nuestra relación con Dios, en nuestra amistad con Dios, en nuestra vinculación con nuestro Padre Dios y desde luego con nuestro Redentor Jesucristo. Este sacerdote colombiano, el padre Dorian, indica que en primer lugar el demonio actúa por una acción, llamémosle así, ordinaria, que en primer lugar es a través de la tentación. Es su manera primigenia, su manera más inicial u ordinaria, es la tentación, que se puede definir como la incitación al pecado, bien sea por la persuasión, bien sea por la propuesta de algún bien material o placer sensorial. Y en segundo lugar, actúa a través de una acción extraordinaria. ¿Cómo vamos a llamar a la operación ordinaria del demonio? Tentación. ¿Y cómo vamos a llamar a la acción extraordinaria? La vamos a llamar de 4 maneras distintas. Vamos a ver cuáles son esas 4 formas distintas que también son extraordinarias y por lo tanto son menos frecuentes que la tentación. A lo mejor numéricamente hablando podríamos decir que por cada 10 personas tentadas se da una que sufre alguna de esas 4 cosas que a continuación voy a explicar. La primera se llama opresión. Opresión demoníaca. ¿En qué consiste la opresión demoníaca?
es crear una dependencia. El demonio maniobra, coloca circunstancias. El demonio tiene dominio sobre la materia, tiene cierto dominio sobre el hombre, no tanto como para impedirle su libre albedrío. Esto quiere decir que nadie es oprimido más allá de sus fuerzas. Pero si nosotros estamos débiles, porque no vivimos en gracia, porque no oramos, porque no hacemos penitencia, porque no tenemos un espíritu de servicio a los demás, porque no frecuentamos los sacramentos, entonces somos fácilmente presa de la opresión demoníaca, que consiste en crear una dependencia. ¿Cuáles son las dependencias más frecuentes? Alcohol, drogas, sexo desenfrenado o promiscuo, ludopatía. La ludopatía se define como una adicción a los juegos de azar, ahora particularmente a lo que se llama bingo o a lo que ofrecen los centros donde se juega. Se generan infinidad de personas con ludopatía, que es una psicopatología del juego. En el ludopatía, que a la persona que la padece le impide levantarse de la mesa cuando empieza a perder e irse. Y la ludopatía también hace que las personas incluso lleguen a vender su casa, su auto, su mujer, como me ha sucedido que lo he conocido en pacientes míos, con tal de poder seguir teniendo recursos para jugar. Dentro de la opresión demoníaca también se puede dar la obsesión por el dinero, y todo esto, dependencia del alcohol, de las drogas, del sexo desenfrenado, de la ludopatía o de la obsesión por el dinero, tiene como punto de partida las heridas emocionales, sufridas muy probablemente durante la niñez. Esto nos lo dice otro sacerdote, el padre Rocha, también colombiano, que además ejerce la psicoterapia de una manera muy brillante y muy completa, y nos indica que en su experiencia clínica, las personas que han sufrido heridas graves durante su niñez son más vulnerables a crear este tipo de dependencias que con cierta facilidad se van a llegar a conducir o a concluir como lo que llamamos opresión demoníaca, que son dependencias. Bien, esa es la primera forma extraordinaria. La segunda forma extraordinaria se llama infestación, o en plural, infestaciones. También recibe del nombre de contaminaciones. Por ejemplo, estos dos presbíteros, tanto el padre Damián como otros cuyo nombre en estos momentos se me escapa, pero ya me lo recordarán ustedes, nos hablan de qué significan las infestaciones. Nos asegura que suelen contaminarse lugares, ropa, vestidos o alimentos a través de entierros, de ritos vudú, de ritos en donde hay muñecos que representan el cuerpo de la persona o alimentos que crean trastornos. Sí, es lo que podríamos llamar la brujería negra, la magia negra, que existe, por supuesto. El demonio, por permisión divina, Dios sabe por qué lo permite, digamos que se apodera de cierto tipo de personas supersticiosas. Hay en México ciudades enteras dedicadas a esto, como los Tuxtla. San Andrés Tuxtla, por ejemplo, es una de estas ciudades en Veracruz, en donde la gente pudiente, los gobernantes, los presidentes, y no solo de México, de muchas partes del mundo, acuden a que les lean la mano, el tarot, a que, sí, ya me dieron el nombre, el padre Gabriel Amort. Gracias, Rodrigo, muy buena tu aportación y muy oportuna.
Entonces, a través de entierros, vudú, muñecos, etcétera, logran hacer daño, logran infestar lugares, ropa, vestidos o alimentos. Aquí a unas cuantas cuadras de la casa de ustedes existe una mansión enorme y curiosamente, cuando nosotros andábamos buscando casa para rentar y después comprar, que es la actualmente propiedad donde el Señor nos concedió vivir, después de más de medio siglo de esfuerzos, finalmente pudimos hacernos de nuestra casa. Pero antes de esta casa visitamos, bueno, mi esposa visitó, dice ella, y se lo creo, como 50 casas diferentes por la zona occidente del Valle de México, principalmente en la zona boscosa, porque es la mejor calidad atmosférica, la mejor calidad de vida, la zona más segura, etc. Y nos cuenta ella que en una ocasión entró a una casa que desde que entró le causó escalofríos. Esto fue hace 22 años, en el 2001. Han pasado 21 años. Y sabemos de buena fuente que todas las personas que han entrado a esa casa sienten lo mismo que mi esposa sintió. Escalofríos. Una presencia amenazante, una presencia fantasmagórica. No es que vean cosas, es que sienten que el lugar está infestado. Y en efecto, cuando yo entré, y yo soy una persona particularmente escéptica de este tipo de cosas, cuando entré, lo primero que observé no fue la sensación psicofísica que habían sentido mi esposa y los demás visitantes. Lo que yo observé fue una gran sala redonda con una mesa en el centro y que parecía una piedra dedicada a sacrificios humanos. Así que no me asombraría en lo absoluto que en ese lugar se hubiesen practicado sacrificios humanos, particularmente de niños. La casa sigue deshabitada, prácticamente ya está cayéndose a pedazos porque no le dan mantenimiento, la puerta principal desvencijada, pero es una casa que está en una zona ultrarresidencial, en la mejor avenida de muchas colonias, en Parques de la Herradura y zonas aledañas, y sin embargo, pues todo hace indicar que estamos en la presencia de un lugar infestado. Lo pongo como una experiencia personal y haciendo la aclaración de que lo digo con absoluta certeza de decir verdad, contradiciendo mi propio escepticismo respecto de este tipo de cosas. Dice Ricardo que entra por pecados personales ancestrales, heridas y ocultismo son puertas de entrada. Sí, pero me resistiría yo a pensar que los pecados... no fue tu escrito, ok. No sé quién lo escribió, iPhone. Una corrección fraternal, mi querido iPhone, ojalá te identifiques. No, los pecados ancestrales no afectan el posible estado de gracia o el posible estado de desgracia en el que viva la prole. Afectan psíquicamente, pero no es condición sine qua non para que una persona pueda sentir este tipo de infestaciones. Continuando con el número 2, infestación como un ataque extraordinario de nuestro adversario, del diablo o diabolos, afectan la cabeza con migrañas continuas, con un insomnio recurrente, con pesadillas espantosas, con miedos diurnos, con fatiga excesiva, con asco para todo, con una gran tristeza sin causa, con angustia, problemas para digerir, anorexia, bulimia, que son trastornos de la alimentación, tentativas de vómito desordenado,
espuma blanca por la boca y sobre todo aversión, rechazo, repulsión. Eso quiere decir aversión a lo sagrado. Y se distraen en misa, tienen imposibilidad de rezar, presentan fatiga, somnolencia, bostezo o desagrado a encontrarse en un lugar santo. Todo esto lo describe con mucha amplitud y precisión el padre Rocha. También en ese sentido afirma que todo eso lo hace el demonio para interferir, diabolizar, obstaculizar nuestra vida espiritual y, por supuesto, nuestra relación interpersonal, porque Dios es persona, con Dios. Lo cito textualmente: el demonio ataca las emociones y el espíritu con inquietudes, con opresión, cólera, odio, miedo, obsesión, celos, tristeza, confusión, indecisión, pérdida de memoria, imposibilidad de concentrarse, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante voy a citar a otro autor que hace un enfoque más psicológico de cómo esta manera de molestar, de infestar del demonio, adquiere particularidades muy desventajosas si no estamos prevenidos. ¿Qué pretendo con esta sesión o con esta serie de sesiones dedicadas a conocer a nuestro adversario? Pues pretendo lo que nos dice Cristo a cada rato: mirad, velad y orad para no caer en tentación. Usa esos tres verbos nuestro Señor: mirad, velad y orad para no caer en tentación. La número 3 de las afectaciones extraordinarias va a recibir un nombre que probablemente muchos no sepan su significado. Y la palabra es vejación o vejaciones. ¿Qué significan las vejaciones? La vejación es la presencia de un espíritu o de un demonio en la vida de una persona. Sí, de hecho, dice Carlos que el evangelio del domingo pasado se trató de eso mismo, de estar en vela, mirad, orar, velad, mirar, velad y orad. O sea, la observación del entorno, la velación del espíritu y la oración que clama misericordia, que clama la gracia del cielo, o el perdón también en un momento dado. Vejación entonces es el número 3, y la vejación es la presencia de un espíritu o de un demonio en la vida de una persona. Ojo, no estamos hablando de posesión. La posesión ya es en el interior del cuerpo físico de la persona poseída. La vejación viene de afuera e invade y ataca y hace sufrir a la persona desde afuera. Esa es una vejación. Nuestro Señor fue sujeto a una serie de vejaciones brutales por parte de la corte israelita que lo juzga y lo condena, pero también por vejaciones innombrables, indescriptibles, por parte de la soldadesca romana que gobernaba en aquella época Judea. El demonio es un ángel que se rebeló. Se llamaba Lucifer, ahora se llama Luzbel. Y cuando realiza la vejación, ataca al alma de una persona que particularmente ha sido mala durante su vida y que el demonio está trabajándola. Esta vejación puede causarle a la persona que está siendo vejada, V chica y J, vejada, la persona pecadora en malas circunstancias anímicas, espirituales, alejado de la gracia, de los sacramentos, de la oración, sufre enfermedades, sufre
espíritus que lo llevan a la ruina, a la muerte, a la depresión, a sentir que la vida no tiene sentido. Todo esto lo hace el demonio. Me he enfrentado de manera particular, nada menos hoy durante el día. Tuve una sesión con una jovencita de 14 o 15 años que ha sido vejada con un espíritu que la incita al suicidio. Y la lucha para que esa personita de tan escasa edad abandone la idea del suicidio, dice Luis Rivera, yo pasé por eso. A la hora que estemos platicando con el grupo, mi querido Luis, ojalá pudieras contarnos tu experiencia. Habla esa personita de apenas 14 o 15 años que se siente arruinada, que se siente tentada a suicidarse, que se siente deprimida, que no le haya sentido a su vida. Bien, todo eso puede ser. No afirmo tajantemente que lo sea, pero puede ser una experiencia vejatoria provenida de un espíritu maligno. Y como se lo dije a ella, si esto es así, es por permisión de Dios para que fortalezcas tu espíritu y busques el escudo de la gracia mediante la confesión. Y le pregunté, ¿cuánto hace que no te confiesas? Y me dijo, pues hice mi primera comunión a los 7 años y es la única vez que he comulgado. Imagínense. ¿Y cuánto hace que no te confiesas? Igual. Me confesé para hacer mi primera comunión y desde entonces no he vuelto ni a confesar ni a comulgar. Entonces le dije, ¿tus papás no te han hablado del pecado? No. ¿De nuestro Señor Jesucristo? No. ¿De que corre riesgo tu alma de condenación eterna? No. Pues, ¿qué hacen tus papás, oye? Pues trabajan, traen el dinero y la comida a la casa. O sea, son cebadores de cerditos, pero no son educadores. Quisiera que todos pensáramos cuántos de nosotros nos hemos concentrado exclusivamente en trabajar y nos hemos olvidado de la formación espiritual de nuestros hijos. De tal forma que con mucha mayor facilidad son tentados por espíritus malignos que los hacen sentirse arruinados, empujados a la muerte, a la depresión, a la tristeza, a la pérdida del sentido de la vida. Y todo eso, queridos amigos, lo hace el demonio. La forma número 4, también extraordinaria, mediante la cual el demonio nos puede atacar, es la que ya vamos a llamar directamente la posesión. La posesión es lo más duro a lo cual se puede enfrentar un exorcista. Las posesiones demoníacas. Nos cuenta el padre Rocha, lo cito literalmente. Tuve el caso de un chico que participó del rito Niño en Cruz. Este niño pertenecía a un cártel. El niño tenía apenas 12 años. Y le habían preparado, los narcotraficantes lo habían preparado para que vendiera su alma al demonio a cambio de que las balas de los policías o de los cárteles enemigos no le hicieran daño y pudiera continuar con sus labores de burro, así le llaman los narcos colombianos, al que lleva pocas cantidades de droga, pero muchas veces al día. Acá en México les llamamos narcomenudistas. Y ellos habían hecho el sacrificio o rito del niño en la cruz, en donde se le ofrece el alma al demonio, a cambio de que las balas de los narcotraficantes rivales o de los soldados o de los policías
que buscan a los narcotraficantes para matarlos o fusilarlos. Sí, en Estados Unidos se le llama delivery, correcto, no le hicieran daño. Le pidieron que mate a un familiar, a este niño, y entonces él se resistió. Él dijo que no. Y en el momento en el que este niño dijo que no a la orden dada por sus jefes de que matara a un familiar cercano, a un hermano de él, vino el proceso de posesión, en la cual el demonio entró en su cuerpo. Como lo hemos visto en las películas, algunas muy bien hechas, no recuerdo en estos momentos el nombre de alguna, pero Hollywood ha hecho alrededor de 5 o 6 películas sobre posesión diabólica, y cuando menos 3 de ellas de alta calidad, tanto en el sentido cinematográfico como en el contenido teológico. La posesión. Y de hecho el Evangelio narra pues el caso de posesos. La posesión diabólica es una situación realista, una situación perfectamente verídica que le puede pasar a cualquier persona, incluso aunque no sea una persona perversa. A veces ha llegado a suceder a lo largo de la historia en donde es una persona virtuosa, una persona buena, y por una permisión especial del cielo, el demonio lo ataca, lo posee, pero obviamente ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Porque finalmente el demonio pues pierde y es expulsado y la persona queda liberada. Ahora, antes de ver de manera más fina, más detallista cómo nos ataca el demonio, vale la pena, como un contrapeso a lo que llevamos visto, platicarles un poco acerca de lo que nos dice el padre Dorian. ¿Cuáles son nuestras mejores armas contra el poder del demonio? Enuncia primero la oración. A ver, películas, sí, aquí nos están brindando un título, El exorcismo de Emily Rose, El rito, correcto. Es cierto, yo la vi y vale la pena verla o conocerla para comprender bien lo que es una posesión. El padre Dorian nos dice, contra la acción ordinaria y extraordinaria del demonio, tenemos 1, 2, 3, 4 cosas fundamentales. La oración, la vida de gracia, los sacramentos y la que para mi gusto es la más importante de todas, un amor profundísimo a la Virgen María, expresado en el rezo cotidiano del Santo Rosario. Los sacramentales también, aunque lo son en mucho menor potencia. Los sacramentales son muy inferiores en poder liberatorio si lo comparamos con la vida de sacramentos, penitencia o confesión y, desde luego, Eucaristía. Porque de hecho el sacramental, como el agua, la sal, el aceite, no restauran en la persona el estado de gracia. La restauración del estado de gracia solo se da a través de la confesión y de la penitencia, no a través de los sacramentales. De tal manera que me atrevo a decir que un sacramental, el agua, el aceite, la sal, pueden ser completamente inútiles si la persona no está en estado de gracia. Pregunta Luisa Aguilar Guido si es verdad que el adversario enemigo escucha nuestro lenguaje verbal, no solo nuestros pensamientos. Cuando se los comunicamos, cuando estamos en desgracia de Dios y en gracia, por así decirlo, del demonio, él conoce
bien nuestra personalidad. Bastante mejor que cualquier psicólogo la pueda conocer. Porque el demonio, en términos de inteligencia, es un genio. Al lado de cualquier ser humano, por inteligente que sea, el demonio nos rebasa en inteligencia miles de veces, como espíritu puro que es. Nos platica el padre Rocha que el demonio no soporta la presencia de la Virgen María en nuestras vidas por 4 razones. La primera, por la humildad de María. Dice Carlos Padilla que el demonio es el formidable psiquiatra pero malvado, correcto. Muy bien. El demonio no soporta la presencia de María por 4 razones. Primera, por la humildad de María. Claro, siendo el demonio la quinta esencia de la soberbia, evidentemente su mayor repulsión va a ser por aquella criatura de Dios que es el prototipo de la humildad. Tampoco soporta que Dios mismo se haya encarnado en ella. Eso lo humilla de manera insoportable. Lo humilla demasiado. Emmanuel nos dice que el demonio descubre nuestros pensamientos gracias a su inteligencia. Claro, bien. Justamente lo que acabo de explicar. No soporta pues que Dios se haya encarnado en María y eso lo humilla demasiado. Una segunda cosa es la pureza de María. Lo ofende de manera muy, muy brutal, porque él es un ser sucio y bajo, al que le encanta la merde, ¿no? La porquería, la cochinada. No soporta la pureza de María. Tercero, no soporta la obediencia y la sumisión total de María a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Él, el gran desobediente, no puede soportar a la gran obediente, a la máxima criatura humana que alcanza los sublimes de perfección en la humildad, en la pureza y en la obediencia. ¿Quién es la Virgen? Es el prototipo de la humildad, de la pureza y de la obediencia. Entonces, el demonio es, contrariamente a esto, el prototipo de lo opuesto, de la soberbia, de la impureza y de la rebeldía. Ahí tienen palabra por palabra la dicotomía brutal, ¿sí?, que se da en estos 6 términos. 3 de un lado, del lado de María, 3 del otro lado, del lado del demonio. Finalmente, no soporta que María lo derrote en todo. Es la Virgen la que aplasta la cabeza de la serpiente. Sí, dice Ricardo lo que yo decía, los sacramentales son tanto cuanto útiles cuanto se tenga una vida de fe sacramental y de oración. Claro, por sí mismos los sacramentales pueden dar algo de ayuda. Bueno, podrían como ser una especie de invitación a las personas que no están en gracia. Pero bueno, en fin, nos regresamos a lo que decíamos sobre María. Ya dije todo sobre María. Y acerca de los santos, hay que decir que los demonios no soportan a San Benito, que fue su principal adversario, a San Juan Pablo II y a San Pío de Pietrelcina. Yo he podido liberar a personas solamente con la presencia de María y terminar con el Magnificat. Nos platica el padre Rocha. Fíjese,
El padre Rocha, este gran exorcista colombiano, nos dice: yo he podido liberar a personas de la posesión satánica únicamente con la presencia de María y terminar con el Magnificat, que es la oración suprema a la Virgen María. Platicamos por otra parte que el padre Stephen Rossetti, que fue 12 años exorcista de la Arquidiócesis de Washington y que lleva 3 décadas trabajando en el tratamiento psicológico y en la renovación espiritual de sacerdotes y religiosos. Además, este señor, el padre Stephen Rossetti, funda y dirige actualmente el centro que se llama el Centro para la Renovación Espiritual de San Miguel Arcángel, que es una organización católica no lucrativa que hace oración con las personas con padecimientos espirituales, especialmente la sanación y la liberación. En un portal vinculado a esta obra, el padre Stephen refiere cómo muchas veces Satanás, ojo, queridos amigos, pacientes, alumnos, tomen nota por favor de esto, porque infinidad de ocasiones yo mando a las personas a confesarse para que recuperen el estado de gracia, porque yo, por buen terapeuta que sea, así fuéramos todos los terapeutas del mundo juntos, no te podemos dar la absolución. Los terapeutas no tenemos el poder de volverte al estado de gracia, como sí lo tiene el más pecador de los sacerdotes. Si un sacerdote vicioso, ignorante, descuidado, inculto, mal portado, pero sacerdote, te da la absolución, tiene el poder para absolverte de tus pecados. No coincido con que la confesión sea un exorcismo. No, iPhone, no confundas. El exorcismo se llama exorcismo y la confesión se llama confesión. Son dos cosas totalmente diferentes y puede ser que una persona curse 81 años de vida sin haber necesitado, como su servidor, de jamás haber tenido que recurrir a un exorcista. Pero eso sí, la confesión frecuente. No confundamos. Entonces el padre nos platica, el padre, repito su nombre, Stephen Rossetti, nos platica algunas de las debilidades a las cuales nos impulsa el demonio. Las anuncio porque este será nuestro tema del miércoles. ¿Cuáles son estas debilidades? Dice Carlos Padilla que la confesión es por mucho más poderosa que el exorcismo. Bueno, no lo afirmaría yo de una manera tan contundente sin hacer la investigación adecuada. No, en estos momentos no me atrevo ni a contradecir a Carlos ni a afirmar lo que él dice. Pero prometo, Carlos, que lo voy a estudiar. Entonces, ¿cuáles son esas debilidades de las cuales el demonio se aprovecha? Engrandece y nos presenta. Muchas veces como la única salida posible para nuestra vida. Bueno, nos presenta la baja autoestima, los pensamientos depresivos, las ideas desagradables y repetitivas, la ansiedad, el miedo extremo sin causa lógica, las frustraciones que no se pueden manejar ni digerir, la ira explosiva e incontenible. Y muchas veces todos estos fenómenos psicológicos se traducen en varias sugerencias continuas que vienen del demonio y que serán tema de la sesión del miércoles. ¿Eres una persona terrible?
no hay esperanza para ti, a Dios no le importas, tu tortura me encargo de que sea interminable, te vas a ir al infierno y sería mejor que de una vez te suicidaras. Estas obsesiones demoníacas son doblemente peligrosas porque Satanás puede ocultarse detrás de las debilidades psicológicas de cada uno de nosotros. Los escrúpulos son una debilidad, pregunta Luisa Aguilar Guido. Sí, los escrúpulos te hacen particularmente vulnerable y puede llegar a ser una tremenda tentación demoníaca. Claro que sí, y es un perfil de personalidad dice la familia Rivas, si la confesión fuera un exorcismo, ¿por qué hay posesos que pueden comulgar? Pues pueden comulgar porque están en gracia. El que estén posesos no quiere decir que estén en pecado. Como lo dije, hay personas virtuosas y buenas que por alguna razón que solo Dios entiende, han llegado a estar poseídas. Pero eso no implica que hayan sido malas personas y ni siquiera que estén en pecado. Bien. Así que con la ayuda de este profesional, esperemos que la salud mental de todo el grupo pueda dar un gran salto. Tanto si tienen una vida espiritual intensa, frecuente y cultivada, como si no, es muy importante que tomen en cuenta que hay ciertos remedios de orden natural, aparte de los de orden sobrenatural, pero la gracia supone la naturaleza. Y como la gracia supone la naturaleza, entonces dedicaremos en gran medida nuestra sesión del miércoles para poder realizar un análisis de los recursos psicológicos que tenemos para poder combatir todo esto y luego pasar a los recursos de orden superior, que son los restauradores de la gracia. Hay muchas cosas como las que acaba de escribir Ricardo que son discutibles. Me parece a veces que estamos muy tentados a hacer afirmaciones que pueden ser temerarias o que pueden ser correctas, pero por ejemplo, si el principal objetivo del exorcismo es el permitir al individuo vejado o poseso el que se pueda confesar, pues ¿qué tal si no? O sea, yo veo muchas restricciones en lo que afirmas, Ricardo. Como se lo dije a Carlos Padilla, prometo seguir estudiando los temas que de pronto brincan y que, claro, la creatividad y la inteligencia y la cultura de muchos de ustedes me obligan a seguir perfeccionando mis conocimientos. Por el momento, a ver qué nos dice por aquí Aarón Álvarez. Deberían compartir también qué hacer en caso de influencias maléficas o diabólicas. Por supuesto, Aarón, con mucho gusto. Cuenta con eso, lo vamos a platicar con mucha calma el próximo miércoles, contestándote directamente lo que quieres que compartamos contigo. Ya Carlos Padilla te está diciendo la oración, pero bueno, no es nada más la oración, es todo un proceso de combate espiritual en el que muchas veces nos vemos necesitados de emprender para poder finalmente cantar victoria. Hasta aquí mi exposición del día de hoy y comenzamos con sus preguntas, aportaciones y demás.